Hola, buenas noches. Bienvenidos al Diario de Musara. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este gran podcast, que sin duda ha gustado a muchos en nuestras redes sociales y tenemos muchos likes también en lo que es la página de YouTube. Les agradecemos a todos. Los temas de esta noche, comenzando por películas de terror, que aquí mi compañero Luis Javier les hará mención de algunas. Gracias, buenas noches. Bueno, pues yo les voy a hacer mención de algunas películas, no simplemente de terror, sino que tienen una supuesta maldición, ya que actores y demás reparto han sufrido ya sean accidentes o incluso la muerte al antes o al después del rodaje de los filmes. Así que comencemos. El primero es El Conquistador de Mongolia. Ante la pregunta de cuál es la película más maldita de la historia del cine, solo cabe una respuesta: si creemos en el mal de ojo, El Conquistador de Mongolia. Lo de menos fue su fracaso de crítica y taquilla. Este film sobre Genghis Khan fue rodado en el desierto de Nevada, cerca de un lugar donde el ejército de los Estados Unidos había realizado unas pruebas nucleares. Entonces, en 1956, 220 personas participaron en el rodaje. 25 años después, 91 habían enfermado de algún tipo de cáncer y de ellas 46 habían muerto. En la lista de fallecidos están los dos actores protagonistas, John Wayne y Susan Hayward. Además, Agnes Moorehead, Pedro Armendáriz y William Conrad. También murió por culpa de esa enfermedad del director Dick Powell, el que obviamente había producido la película. Continuando con esta lista, seguimos con Poltergeist. Para el público, la saga maldita del cine por excelencia es la de Poltergeist. 3 películas se rodaron de la misma, con un saldo de 4 muertos durante la realización de las mismas y al poco tiempo de finalizar el rodaje. La primera muerte desgraciada fue la de la actriz Dominique Dunne, que murió estrangulada por su novio a los 22 años de edad, justo antes del rodaje del segundo film. El siguiente fue el actor Julian Beck, villano fantasmal del segundo largometraje, que murió de cáncer antes de que se realizara el tercer film de esta saga. Un año antes del Poltergeist 3, también murió el actor indio Will Sampson, que había dado vida a un brujo en la segunda película de la trilogía. En su caso, la muerte se produjo por una complicación tras un trasplante de corazón y pulmón. Pero la tragedia más famosa relacionada con esta saga llegó con la muerte de la actriz de 2 años, Heather O'Rourke, protagonista de la saga. Sufrió una obstrucción intestinal que derivó de un fallo cardíaco y un shock séptico. Continuando, ahora sigue El Exorcista. El supuesto mal de ojo afectó al principio al rodaje, lo que llevó al director William Friedkin a pedir a un sacerdote que hiciera un exorcismo de verdad para alejar al diablo después de que ardieran varios decorados y se produjeran todo tipo de contratiempos inexplicables. Sin embargo, la muerte también haría acto de aparición. Durante el rodaje fallecieron el actor Jack McGowan y la actriz Basilic Maliaros. Según las fuentes que se consulten, entre 2 y 7 personas más relacionadas con la película o con miembros del equipo de rodaje perdieron la vida durante la realización del largometraje, aunque algunas parecen fruto de la leyenda negra que la propia película cultivó para triunfar en taquilla. La siguiente en la lista es La Semilla del Diablo. La maldición sufrida por el film La Semilla del Diablo está relacionada con el lugar en el que se rodó, el edificio Dakota. Al director Roman Polanski se lo recomendaron por la historia negra que tenía detrás, y el cineasta accedió para mejorar el toque satánico del film. Al año siguiente del estreno, el compositor de música Krzysztof Komeda falleció por un coágulo cerebral, de forma similar a uno de los personajes de La Semilla del Diablo. Ese mismo año, 1969, la pareja del director, la actriz Sharon Tate, que participó como extra en la película, fue asesinada por Charles Manson y su secta cuando estaba en su casa con unos invitados.
embarazada de 8 meses, recibió 16 puñaladas y su cadáver fue colgado. ¿El edificio Dakota fue el culpable? Lo cierto es que años más tarde, en 1980, John Lennon también fue asesinado saliendo del mismo. Coincidencia o no, la muerte se relaciona con los muchos casos que se encontraban en este mismo. Y bueno, pues con esta pequeña lista nos damos cuenta que son películas que tienen que ver con terror, pero que todavía tienen un trasfondo, ¿no? Y hasta puede decirse que sí es coincidencia o, o de verdad una maldición. ¿Tú qué opinas, Adrián? Bueno, a mí en lo peculiar, esta película, con todos los sucesos que han tenido, pues me impacta mucho la forma en que murieron, porque o fueron de enfermedad o por algún asesinato. ¿Tú crees que hayan despertado algún tipo de espíritu o algo por el estilo? Pues a mí lo que me llama la atención es eso de que ciertas muertes llegan a tener una relación con algún personaje de la película, como lo que mencionábamos de uno de los actores, ¿no? Pero en definitiva puede que sea un mismo cultivo de la película para tener un contexto y salir así que te impresiona al cine, ¿no? Sí, porque, bueno, no sé, no creo que haya sido solamente para la polémica. Obvio que en algunas es inexplicable, pero yo creo que no lo hicieron por eso. Igual sí despertaron a un espíritu o una maldición. Bueno, pero eso a ti que te concierne, José. Bueno, yo en este caso creo que son una sarta de coincidencias. Yo la verdad no creo que haya algún poder oculto, oscuro detrás de estos filmes. Yo creo que en todas estas ocasiones fueron muertes, si acaso no te voy a suponer que naturales, pero fueron muertes que a cualquiera le pudo haber pasado. Y en este caso son coincidencias que llegaron a estos filmes y obviamente se volvieron famosos a través de precisamente las películas, de los directores, de que es gente famosa, gente que es reconocida y que bueno, a lo largo de su vida, pues muchos medios de comunicación la siguen, están al pendiente de sus vidas, de lo que les pasa, de lo que les acontece. Entonces yo te puedo decir que mucha gente ha muerto de maneras todavía más extrañas, pero más sin embargo, como no son gente conocida, pues nadie les da esa importancia y lo pone en tela de juicio. Muy bien. Pues la última palabra la tienen ustedes. Les recomendamos estas películas como para comenzar, ya que hay un sinfín de películas de terror, pero para comenzar con esta cartera creo que son las más recomendadas. Y bueno, ahora vamos con el siguiente tema. Este tema lo predispusimos desde el podcast pasado. Esto es acerca de lo que viene siendo Slenderman o su leyenda urbana. Bueno, en principio de cuentas, ¿quién es Slenderman? Bueno, la traducción oficial o la traducción real de lo que sería el personaje de Slenderman es como hombre delgado. Esto por la peculiaridad que tiene su forma física de ser muy delgado, alto, sin rostro y de color blanco, aparte de que tiene un traje y corbata. En este caso, bueno, aquí mi primo tiene mejor información acerca de él y les va a dar a conocer un poco más de este personaje singular. Bien, pues como se había mencionado en el podcast pasado, hablábamos un poco de este ser. Ahora, Slenderman es contemplado como un asustador de niños, como se había mencionado previamente. Slenderman no tiene una característica simple, ¿no? Un traje elegante, pero en sí facciones físicas solo se describe que es alto y sin rostro. En algunas otras versiones que se llegan a contar se dice que
que solo son las cuencas vacías y llenas de oscuridad, al igual que una boca llena de dientes. Pero la versión más famosa es esta, en la que precisamente se cuenta en la que no tiene un rostro y que, bueno, comúnmente se anda detrás de los niños. Bueno, además también dicen que posiblemente lo que son sus extremidades superiores, me refiero a sus manos, terminan como una especie de tentáculos en algunas de las descripciones o en algunos de los artículos que andan circulando por la red. Incluso algunos dibujos e imágenes dejan ver que también tentáculos salen de su espalda, con lo que nos deja ver que, bueno, a pesar de que este personaje está ahora sí que originado en lo que fue un blog, como muchos ya deben de conocer, que está centrado en que es un personaje ficticio y que no tiene ningún apego con la realidad. A lo largo de la internet nos han dejado ver o nos han dejado interpretar que este personaje se está pegando cada vez más a lo real, con hechos o sucesos que pueden llegarle a pasar a cualquier persona. En este caso, él no es uno de los personajes que han sido cultivados, digámoslo así, desde hace años, pero que más sin en cambio, en el hoy por hoy, es un personaje que está dando mucho de qué hablar. Y bueno, este es el pequeño caso de Slenderman. De hecho, les vamos a dejar una de las fotos más polémicas en lo que sería nuestra página de Facebook. Y siguiendo con este personaje o con estos personajes que han dado lugar a historias que pues a nuestro tiempo nos tienen fascinados, nos tienen con preguntas en la cabeza, pues viene este personaje que también es denominado como The Rake, o la traducción es el rastrillo. Aquí mi primo les va a dar lo que es la definición de este personaje y lo que se cuenta en lo que sería nuestro segundo tema, que son las creepypastas. Bien, para aclarar la forma física del Rake, se dice que tiene mucho parentesco con Slenderman. Nada más que la diferencia es que The Rake sí posee un rostro, no posee ropa, pero en lo que vendrían siendo los espacios de los dedos tiene precisamente lo que parecen garras metálicas. De ahí es de donde se le da el nombre de Rake, ¿no? O rastrillo, por sus garras. Este ser no está tanto apegado con los niños, sino se apega más como a la gente en general, y aparece solamente cuando uno duerme. Hay un caso en uno de los creepypastas que más famosos se cuentan en internet, que este ser solo se asoma a observar a las personas durmiendo, pero no más en el momento. Así que pues voy a leerles un poco de la información que hemos encontrado de este ser para ver qué les parece. Existen algunas historias sobre The Rake a lo largo de la historia, muchas de ellas con escasa información y la mayoría poco creíbles. Existe una en particular que hace alusión al suicidio de una joven adolescente que toma la decisión de quitarse la vida como única alternativa para escapar de las continuas apariciones de este desagradable ser. Así lo describe en su nota suicida, que fue encontrada por una de sus amigas. Otra es una historia que data del año 1880. En este caso, un marinero habría dejado en las anotaciones de sus viajes la descripción de una horrible criatura humanoide de piel rugosa y aceitosa que se le presentaba de noche en la soledad de su camarote, y sin hablar con él, lo induce a abandonar el curso que lleva su barco y volver a Inglaterra. Durante el transcurso del año 2006 ocurrió seguramente el más famoso avistamiento del Rake, también en Estados Unidos. A continuación se transcribe la historia. Hace 3 años acaba de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día. Así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir.
A las 4 de la mañana me desperté pensando que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas y sin querer lo desperté. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir lo que causó aquella reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos, había lo que pensé que era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido golpeado por un automóvil o algo así. Por alguna razón, no me dio miedo, pero me preocupó su condición. En ese momento estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viendo mente de seguir viendo a la criatura. En un movimiento veloz la criatura rodó al lado de la cama y se arrastró rápidamente en una posición similar a la de un cojo a lo largo de la cama, hasta que estuvo a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. La criatura estuvo silenciosa por 30 segundos, viendo solo a mi esposo. La criatura entonces puso una mano en su rodilla y corrió al pasillo, en dirección a los cuartos de los niños. Grité y corrí para encender la luz, intentando detenerla antes de que hiriera a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del cuarto era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Volteó lentamente y me miró. Cubierto de sangre, encendí la luz y vi a mi hija, Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corríamos para ayudar a nuestra hija. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo, él es el rastrillo. Mi esposo chocó su auto esa noche, mientras intentaba llevar a nuestra hija al hospital. No sobrevivieron. Como vivíamos en una ciudad pequeña, las noticias llegaron rápido. La policía ayudó un poco al principio. El diario local tomó mucho interés en ello. Como sea, la historia jamás fue publicada y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Bueno, pues como pueden ver, esta es una de las leyendas de esta criatura que más se cuenta en internet. ¿Qué opinan, Adrián, sobre esta criatura? Esta criatura suena muy tétrica, tan solo con la forma de que describe en su cara y sus manos en forma de rastrillo metálico. No sé si creerla o solamente sea otros cuentos de internet, perdón. No sé qué opinen ustedes. Bueno, así como ya nos hemos dado cuenta muchas veces, la internet nos deja ver información que no siempre es verdadera o de confianza. Pero a medida que esto va pues creciendo dentro de la red, nos deja especular que tantas historias que han sido descritas, pero que figuran con el mismo personaje, yo creo que pueden tener a lo mejor un rasgo de realidad, siempre y cuando no dejando a un lado que esta información proviene de personas comunes y corrientes como nosotros, que a lo mejor solo por hacerse fama o por querer, no sé, sobresalir entre los demás, pues inventan o crean estos relatos que pues a fin de cuentas solo son para entretenimiento de nosotros. Y bueno, ese es el caso del siguiente personaje. Aquí mi hermano Adrián se los va a describir. La siguiente, el siguiente nombre es Bestia Obscena Brutal, o como mejor se conoce, Bob. Se dice que este personaje también es de tez blanca, muy pálida, tiene rasgos físicos, digamos, los ojos y los dientes, pero muy expresivos. Pero lo que lo distingue es que no tiene ropa ni tampoco brazos. Dicen que en un cementerio de Estados Unidos un joven lo vio de lejos y pensó que el Bob necesitaba ayuda por lo que no tenía brazos. En vez de contestarle,
Bob tosió y y lo único que el joven hizo fue correr hacia su casa. Se dice que Bob lo estuvo cazando varias semanas y que en su automóvil una vez lo vio de frente y quiso matarlo, pero no pudo. Dice que corre muy rápido. No sé, cómo encuentran a ese personaje. Pues igual, se dice que también Bob tiene cierto apego de Rey que a Slenderman, pero también en la información que se puede conseguir es un ser que no tiene brazos y aún así tiene cierta agilidad. Yo considero que, bueno, no sé, es algo complicado, ¿no? Ya después de ver a varios seres que tienen ciertas características en común, pero que igual son muy distintos. Así es, bueno, estos creepypastas, porque así fue como la mayor parte de la información la encontramos. Yo sigo pensando que tienen una poca veracidad, pero la verdad tampoco no me gustaría que fundamentaran ese tipo de historias, ¿no? Porque al ya tener fundamentos, fotografías, videos, que yo creo que a lo largo del tiempo van a empezar a salir, me imagino que van a poner ya más pues en alerta a las personas que vean sus creepypastas, sus videos, y sin duda pues no cabe mencionar que lo que sería una histeria colectiva al hacer creer a una gran cantidad de personas que un monstruo, un ser, te va a estar acechando en la noche, pues va a empezar a hacer que muchas personas se lo crean, y estas personas, a lo mejor que por ejemplo que trabajan, que van a la escuela, tienen hijos, tienen mucha presión, están sometidos a estrés, pues pueden llegar a imaginárselos, a verlos en visiones, en sueños. Ahí es cuando esto empieza a cobrar más fuerza. Para mí no debería ser un motivo por el cual debamos de tener cierto interés más allá del entretenimiento, pero sin duda pues no cabe la menor duda de que son personajes muy similares y que a lo largo de estas historias pues son parecidos entre sí. Esto es lo que nos da origen al siguiente tema, que bueno, estas son algunas de las criaturas extrañas o criaturas poco creíbles o reales que se han llegado a encontrar a lo largo de nuestro planeta. Tal es el caso de la criatura de Metepec. Esto se los va a comentar mi primo, los dejo con él. Ahora, Bueno, pues este ser fue dado a conocer más o menos como por el 2006, si no mal recuerdo. Fue anunciado principalmente en el programa de Jaime Maussan de los grandes misterios del tercer milenio, y resulta ser un ser que precisamente se halló en Metepec. Fue encontrado por uno de los habitantes en una de sus trampas, ahora sí que para ahuyentar a los animales que podían matar a sus animales de corral. Entonces dicen que este ser todavía lo hallaron vivo, pero al poco tiempo murió. Entonces dicen muchos, bueno, característicamente es como del tamaño de un ratón, no es tan grande, pero dicen que tiene semejanza a un mono, y por lo que los científicos han estudiado, se puede deducir que este ser caminaba erguido, al igual que una persona, o en este caso como un primate. Dice que lo que eran manos y pies tenía mucha semejanza a un ser humano, y como ya decía, tenía la apariencia de un primate desollado. Pero al diseccionarlo se encontró, ¿cómo decirlo? Varios,
varios rasgos físicos que no concordaban en sí con los de un simio. No sé qué pienses, José Luis, de la criatura. Aquí, bueno, este ser, aparte de tener rasgos humanos, aparte de tener la estatura de un ratón y también algunas formaciones parecidas a las de los monos, bueno, muchos piensan, o mínimo la persona que lo encontró, piensa que también no es de este planeta, que puede ser un ser extraterrestre, que obviamente por su tamaño, definición, estructura ósea, no es nada que nosotros conozcamos comúnmente. Precisamente lo que es el investigador Jaime Maussan, él es la persona que lo tiene, es la persona que lo llevó a investigaron su ADN, hicieron tomografías, y bueno, los resultados no están muy esclarecidos todavía, pero sí se puede apreciar muy bien que definitivamente no es un ser de este planeta. Mínimo la especulación que yo le doy es que puede ser algún ser que llegó del espacio, que llegó de alguna forma a nuestro planeta, pero a mi forma de ver no es de precisamente de la Tierra, no es alguna deformidad, no es algún mono desollado, no es alguna criatura que pueda existir y convivir junto con nosotros. Yo considero que puede que quepa la posibilidad de que sea extraterrestre, pero también cabe una probabilidad, a lo mejor mínima, de que también pueda ser un ser intraterrenal, ¿no? Muchos también deducen que hay seres viviendo debajo de nosotros, entonces puede que también, ¿no?, sea un ser perdido o que salga emersa en busca de comida. Entonces las probabilidades son muchas, pero a ciencia cierta todavía no se resuelve la procedencia de este ser. Bueno, es que sí me tiene con más, a lo mejor podría ser una posibilidad, esto porque el parecido es mucho a un ser que se encontró en una cueva, me parece, no sé si fue en Michoacán, en Oaxaca, yo creo que voy a tener la información en el próximo podcast, pero ahorita que lo menciona, la verdad es que sí, de hecho existe una fotografía real de este ser, de este personaje, los rasgos son muy muy parecidos, lo único que los distingue sería el tamaño en este caso. Y bueno, la próxima de estas criaturas que estamos poniendo al debate entre nosotros es lo que sería el chupacabras, que este fue un personaje que, bueno, dio mucho de qué hablar alrededor de los 90. Y bueno, mi hermano les va a hablar más acerca de este ser. Bueno, hay informes que dice, bueno, que generalmente ataca a lo que son cabras, pero no solamente son a esos animales, sino ataca a muchos animales de corral, que le tiene 2 mordeduras en el cuello y que los deja totalmente sin sangre. Dicen en los reportajes que es una criatura que se arrastra más o menos erguida, y también dicen que es una criatura alada, que posee cierta característica como un murciélago, pero más un poco más grande, con dientes afilados y tal vez con un tipo de escama bajando hacia su espalda. Es lo que los reportes y lo que la gente ha dicho de el chupacabras. Bien, pues es curioso, ¿no? Porque es un ser o uno de los seres que han causado tanta polémica hasta hoy en día, ¿no? Pero como siempre, la desgracia es creer o no creer. Ahora con el surgimiento del internet hay muchas más cosas que se pueden decir son ciertas, son falsas, no hay que creer, pero yo siento aún así que si es un ser real, puede ser precisamente de una procedencia muy muy extraña, porque sí se considera que es extraterrestre completamente este ser. Lo marcan muchas formas en las que dicen que es un ser antropomorfo,
pero en otras dicen que es más relacionado como si fuera una especie de perro, un animal cuadrúpedo. ¿Qué opinas tú, José Luis? Bueno, yo recuerdo cuando estas historias, eh, ahora sí que abolían lo que eran las noticias, los periódicos. Todavía me acuerdo que hasta de hecho venían playeras con este ser. Yo lo tomo a lo mejor como un tema de marketing, un tema publicitario, algo que no es real, más sin en cambio, muchas de las historias que contaban antes era que era un experimento que se había hecho, no sé si en laboratorios mexicanos, estadounidenses, le estaría yo mintiendo si diría algo así, pero en un laboratorio fue cuando empezaron a crear esta serie de experimentos genéticos con varias criaturas como perros, murciélagos, ratones. Entonces muchos creían, afirmaban que era un experimento que se había escapado de algún hospital, de algún centro de experimentación avanzada. Pero bueno, la, la mejor definición pues se la van a dar ustedes. Y ahora, el siguiente de estas criaturas extrañas pues es el monstruo del lago Ness, que se ve en los lagos de Escocia. Sí, esta es otra criatura, igual sumamente polémica, tiene más tiempo de existencia que el chupacabras o precisamente el ser de Metepec. El monstruo del lago Ness viene existiendo desde hace años, cientos de años, y que aún así no se ha resuelto nada, no se han hecho muchos estudios a lo largo y ancho del lago Ness, pero no llegan a dar con alguna respuesta. Lo más que llegan a encontrar es vida, pero como se conoce, algas, microorganismos, peces, pero no se encuentra una existencia o un porqué de esta criatura. Ahora vamos, muchos relacionan que el monstruo del lago Ness puede ser un dinosaurio perdido. Muchos dicen que tiene la similitud a una serpiente marina. De esto lo recordamos de mitología griega, si no mal recuerdo. Dicen que podría ser igual una bestia mítica, que yo digo que es poco creíble. Igual, como dice mi primo, podría ser un dinosaurio evolucionado, como los que tenemos los cocodrilos, las tortugas, el tiburón. Yo digo que podría ser una especie así, pero no tan exagerada, igual y no tan grande, o no con esas ciertas características que le daban al monstruo del lago Ness. No sé, ¿cómo ves tú este enigmático ser, José Luis? Bueno, sin duda, yo sí creo en la veracidad de estos acontecimientos, de estas historias, porque sin duda a lo largo de nuestros tiempos no precisamente se ha encontrado más documentación acerca de este animal, de esta bestia, dinosaurio, como quieras llamarlo, pero sí se han encontrado otras especies de peces, de reptiles, incluso invertebrados, que llegan a medir medidas que no son normales, que son abruptas para el comunismo que tenemos al referirnos a una especie en particular. Simplemente yo creo que es una especie de ser, a lo mejor aún no descubierto, a lo mejor puede ser a lo mejor incluso una serpiente, pero que sin duda pues creció más de su tamaño normal, pero sin duda yo creo muy posible. Bueno, y ahora que se comenta sobre este ser, también existen otras leyendas o seres parecidos a lo que es alrededor del mundo precisamente. Si no mal recuerdo, hay un ser también en África o en India, en esas partes, que le llaman el Lemembe. Este es igual, se caracteriza como un dinosaurio que también habita en el agua. También lo ha sido el famoso Leviatán, que aparece en la Biblia, e incluso hay una versión, se puede decir que una versión del lago Ness canadiense. Ahorita no les tengo bien el nombre, pero con gusto el siguiente podcast se los comento, pero al igual, ¿no? Y todas tienen ese mismo parentesco, que son serpientes colosales Que habitan en el agua.
Sí, precisamente, y que llegan a ser hostiles ante los demás o mínimo hacia los seres humanos, ¿no? No se tiene mucha evidencia fotográfica, varias personas dicen tener, pero llegan a hacer montajes, entonces es muy difícil saber sí o no a estos seres. Bueno, para concluir con esta serie de personajes extraños, sin duda teníamos que hablar del polémico Bigfoot o el conocido ya Pie Grande. Adrián, ¿qué puedes aportar acerca de esto? Bueno, en realidad, reportes de gente que cree que lo ha visto, dicen que es una figura humanoide con pelo que mide más bien, que mide entre 2 o 1,90 metros de altura. Dicen que es de forma robusta y que normalmente siempre va erguido. Este personaje, no lo pueden confundir con un oso, porque los osos caminan en 4 patas y se ha visto en varias partes del mundo. Entonces, ¿qué opinas sobre el más polémico de las bestias que tenemos? Bueno, sin duda, de Bigfoot, para mí también es una posibilidad muy grande, aunque no se tienen muchas pruebas acerca de este ser. Yo interpreto, o mi perspectiva interpreta, que este personaje, y no lo voy a tomar como el eslabón perdido que muchos de las personas han querido llamarlo, lo voy a tomar simplemente como un humanoide, un ser posible dentro de nuestra estructura biológica, pero que no nada más ha sido simplemente visto en los bosques canadienses o en algunas de las cuevas de Estados Unidos, sino que yo también lo comparo o creo en la posibilidad de comparación de lo que es Pie Grande al temible monstruo de las nieves. Si tú te pones a compararlos a como tú los conoces, como tú te los imaginas, sin duda Pie Grande y el hombre de las nieves son lo mismo, a diferencia del color de pelo. Entonces, yo en este caso sí aboco a que puede ser no el mismo personaje, claro está, pero sí una especie que vive en 2 partes de nuestro mundo. Entonces, solo por eso, o dado a eso, yo lo creo una posibilidad muy, muy grande. No estoy precisamente convencido de que Pie Grande sea el eslabón perdido, pero sí que exista. Sí, yo siento que sí puede ser un personaje que existe. Ok, basado en lo que me acabas de decir, bueno, el hombre de las nieves y el Pie Grande sí son diferentes solo con el color de pelo, pero ¿no crees que en realidad deberías de ver más, no solamente uno? Bueno, sí, claro. Es obvio que no es una especie muy, muy susceptible a verse cada día, cada temporada. No desconozco su alimentación, el por qué salga a la luz, el por qué lo veamos en algunas situaciones, el por qué solo algunas personas lo hayan visto. La verdad lo desconozco, pero digo, abocándolo por ejemplo al monstruo del lago Ness, o también por ejemplo al chupacabras, bueno, son criaturas que muchos afirman o lo describen del mismo contexto, por decirlo así. En este caso, yo veo una especie que vive en el sur y una especie que vive en lo que es la Antártica. Si fuera a lo mejor el mismo ser, a lo mejor te diría, no, bueno, eso es imposible, porque no puede trasladarse todo ese tramo por él solo, ¿verdad? Así que bueno, yo en mí, lo que a mí concierne es una especie, pero que hay más de uno sobre nuestro planeta. Igual podría caber la posibilidad de que
como decían, de seres intraterrestres que viven abajo de la corteza, por eso el nombre. Yo digo, y no estoy muy convencido, pero en las cuevas no exploradas, que estos seres salgan de su, digamos que de su hábitat por alguna extraña razón. Yo opino que podría ser igual de una causa, ¿no? Porque no los vemos tan seguido o cosas por el estilo. Entonces yo diría que por alguna razón se llegan a perder en la que es afuera de la corteza y por eso los llegamos a ver. Bueno, sí, sin duda, es un tema polémico. Obviamente no lo vamos a definir en una sola noche. Tendremos que ver a lo mejor un poco de más evidencia, de más información. Claro. Pero bueno, si ustedes a lo mejor tienen alguna otra opinión, si quieren aportar algo, ya saben que nuestras redes sociales para eso están a su servicio. Pueden comentarnos, pueden darnos algunas ideas de temas que quieran escuchar. Y bueno, algo que estamos retomando del podcast pasado es una de estas historias ya conocidas en nuestros podcasts. Con estas historias con la que concluimos, es una historia que es igual del autor del podcast pasado, que es Guy de Maupassant, este literario francés que sin duda con la obra o el cuento que nos dejó escuchar la vez pasada nos tuvo muy entusiasmados. Sin duda, pues los que escucharon el podcast pasado ya tienen una noción de lo que son los cuentos o historias de Guy de Maupassant. Bueno, el día de hoy les tenemos una nueva historia precisamente de este mismo literario. Esta historia se titula Una vendetta. Y bueno, dice más o menos así. La viuda de Pablo Savarini habitaba sola con su hijo en una pobre casita de los alrededores de Bonifacio. La población construida en una saliente de la montaña, suspendida sobre el mar, mira por encima el estrecho erizado de escollos de la costa más baja de la Cerdaña. A sus pies, del otro lado, la rodea casi enteramente una cortadura de la costa que parece un gigantesco corredor, el cual sirve de puerto a las lanchas pescadoras italianas o sardas, y cada 15 días el viejo vapor que hace del servicio de Ajaccio. Sobre la blanca montaña, el montón de casas forma una mancha más blanca aún, como nidos de pájaros salvajes acurrucados sobre una roca, dominando aquel paso terrible en que no se aventuran los barcos grandes. El viento sin reposo fustiga el mar, que golpea sobre la costa desnuda y se mete por el estrecho, cuyos dos bordes destruye. La casa de la viuda Savarini, abierta al borde mismo de la costa, abre sus 3 ventanas sobre aquel horizonte salvaje y desolado. Allí vivía sola con su hijo Antonio y la perra Vigilante, una perraza flaca con pelos largos y vastos, de la raza de los perros de ganado, y que servía al joven para cazar. Una tarde, después de una reyerta, Antonio Savarini fue muerto a traición en una puñalada por Nicolás Rovalati, que aquella misma noche huyó con Cerdeña. Cuando la anciana madre recibió el cuerpo de su hijo, que 2 de sus amigos lo llevaron, no lloró, pero se quedó inmóvil mirándolo. Después tendió su arrugada mano sobre el cadáver y juró vengarlo. No quiso que nadie se quedara allí, se quedó sola con el cuerpo y se encerró acompañada de la perra, que aullaba de un modo lastimero y no se separaba del lado de su amo. La madre, inclinándose sobre el cuerpo de su hijo, con la mirada fija, lloraba lágrimas silenciosas contemplándolo. El joven estaba tendido de espaldas, vestido con su chaqueta de paño grueso, que se veía desgarrada en el pecho, parecía dormir, pero se veía sangre por todas partes, sobre la camisa rota para la primera cura, en el chaleco, en el pantalón, en la cara, en las manos, cuajarones de sangre que se le habían quedado entre la barba y los cabellos.
La madre se puso a hablarle. Al oír su voz, la perra se calló. Yo te vengaré, hijo mío. Duerme, duerme. Descansa, que serás vengado. ¿Entiendes? Tu madre te lo promete. Y ya sabes que siempre cumple sus promesas. Después se inclinó sobre él, poniendo sus labios fríos sobre los labios del muerto. Entonces, Vigilante se puso a dar unos aullidos largos, desgarradores y horribles. Así siguieron los dos, la mujer y el animal, hasta por la mañana que enterraron a Antonio Savarini, y ya nadie se acordó de aquello en Bonifacio. No había dejado ni hermanos, ni primos, ni ningún pariente que pudiera vengarlo, solo su madre. Así pensaba la anciana, mirando sin cesar un punto blanco de la costa, que era un pueblecillo sardo, llamado Longosardo, donde se refugiaban los bandidos corsos. Estos poblaban aquella aldea delante de las costas de su patria, y allí esperaban el momento de volver. En aquella aldea se había refugiado Nicolás Zabalati, el asesino de su hijo. Siempre sola y sentada delante de la ventana, la anciana pensaba en su venganza. ¿Cómo la llevaría a cabo? Enferma y casi al pie del sepulcro. Pero lo había prometido, lo había jurado al cadáver. No podía olvidarlo y no podía esperar. ¿Qué haría? No dormía ninguna noche, ni tenía sosiego ni reposo. La perra, echada a sus pies, la miraba, y a veces levantaba la cabeza y ladraba. Desde que su amo no estaba allí, lo hacía a medida que la noche acurrucaba su cama. Una noche que Vigilante parecía llamar a su amo, la anciana tuvo una idea salvaje, vengativa, feroz. Lo meditó hasta la mañana, y cuando fue de día, se fue a la iglesia. Allí, de rodillas, pidió a Dios que la ayudara y sostuviera, dándole fuerzas para vengar a su hijo. Volvió a su casa y ató a la perra con una cadena. El animal aulló todo el día y toda la noche, y la anciana solo le dio agua, nada más que agua. Pasó el día y la perra extenuada dormía. Por la mañana tenía los ojos relucientes, el pelo erizado, y tiraba sin cesar de la cadena. La anciana no le dio de comer, y la perra furiosa ladraba sin cesar. Y así pasó otro día y otra noche. A la mañana siguiente, la Savarini fue a casa de un vecino a rogar que le dieran un costal de paja. Cogió un traje viejo que había sido de su marido, lo rellenó hasta que parecía ser un cuerpo humano, y luego lo clavó en un palo delante del sitio donde la perra estaba encadenada. Después le puso una cabeza con trapos. La perra, sorprendida, miraba a aquel hombre de paja y callaba, aunque la devoraba el hambre. Entonces la vieja se fue a buscar en casa del carnicero un gran pedazo de morcilla negra. Volvió a su casa y la puso a asar. Vigilante, enloquecida, estaba echando espuma con los ojos fijos sobre el embutido. La vieja hizo con el asado una corbata al hombre de paja y se la ató bien fuerte. Después soltó a la perra. De un salto formidable, el animal alcanzó la garganta del maniquí y con las patas sobre los hombros se puso a desgarrarlo. Cuando arrancaba un pedazo, se bajaba y se lanzaba luego por otro, metiendo su hocico entre las cuerdas y arrancando los pedazos de morcilla. La vieja inmóvil miraba con los ojos brillantes. Después volvió a atar a la perra, la hizo ayunar otros 2 días y volvió a repetir aquel extraño ejercicio. Durante 3 meses la acostumbró a aquella especie de lucha, aquella comida conquistada a mordiscos. Ya no la ataba, pero con un gesto le hacía lanzarse sobre el maniquí. Le había enseñado a desgarrarlo, a devorarlo, hasta cuando no tenía la comida en el cuello. Luego le daba como recompensa la morcilla asada. Desde que veía al maniquí, Vigilante se estremecía y miraba a su ama, que le decía, «Anda», con voz aguda y levantando el dedo. Cuando lo juzgó oportuno, la Savarini confesó y comulgó un domingo con mucha devoción, y luego se puso un traje de hombre y se embarcó en la barca de un pescador.
que la condujo al otro lado de la costa, acompañada de su perra. Llevaba un saco en donde metido tenía un gran pedazo de asado que le hacía oler a la perra, la cual hacía 2 días que ayunaba. Entraron en Longosardo y acercándose a una panadería preguntó por la casa de Nicolás Robalati. Este, que era oficio zapatero, trabajaba en un rincón de su tienda. La vieja empujó la puerta y dijo: Nicolás. Él se volvió y entonces, soltando la perra, dijo: anda, anda, come, come. El animal enloquecido se lanzó y lo mordió en la garganta. El hombre tendió los brazos y rodó por tierra. Durante algunos segundos se retorció, golpeando el suelo con los pies. Después quedó inmóvil, mientras el vigilante le apretaba el cuello, que luego arrancaba en pedazos. 2 vecinos recordaron después haber visto salir de la casa del muerto a un pobre viejo con un perro, que comía unos pedazos negros que le daba de su mano. Por la parte, la vieja volvió a su casa y aquella noche durmió muy bien. Bueno, amigos, ustedes ya conocen el estilo de Guy de Maupassant. Sin duda espero que les haya gustado esta pequeña historia. Y bueno, hasta aquí el podcast de esta noche. Ojalá les vaya muy bien. Y les dejo que mi hermano se despida. Buenas noches, esperamos que puedan dormir después de lo contado. Y denos like en YouTube y Facebook a la página oficial. Y esperamos que estén con nosotros el siguiente podcast. Gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Y recuerden, si escuchan un grito estremecedor, no se asomen por su ventana.